tal? ¿Cómo va? Disculpen. Bueno, yo soy Maxi. Lo que les voy a mostrar un poco es como la idea que tenemos de cómo nos vamos a organizar en el curso. Y un poco esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestro torno? Me quedé como pensando en eso. ¿Cuál es nuestra práctica, no? Y un poco lo que nosotros tratamos de hacer es, también escuchando un poco lo que dijeron ustedes, como de que esto es más, apunta más a la historia, por ahí a construir una visión crítica. Y un poco yo pensaba, bueno, eso existe, ¿no? Existe esta cosa como de aprender a través de, de textos, de cosas escritas sobre la disciplina, a partir de bibliografía, de cosas que aparecen en los libros, en las revistas, en internet. Eso es como un camino. Lo que yo veo del camino ese es que uno termina viendo a la sociedad y a la arquitectura como un laboratorio, en donde hay ratoncitos que nosotros estudiamos y vemos que sería la gente, como cómo actúa la gente en los edificios que nosotros hacemos. Y eso, digamos, tiene un riesgo, que es que nosotros nos ubicamos como afuera de ese escenario y miramos todo desde afuera. Tiene su lado bueno, que es que nos permite entender quizás desde la abstracción cosas, pero tiene un lado malo, que es que no estamos participando como de eso que estamos analizando, ¿no? Nos entendemos afuera. Entonces, un poco la propuesta de la cátedra también es empezar a entender la arquitectura desde adentro, como habitantes. O sea, nosotros estamos, igual que el resto, habitando en edificios. Esos edificios en general no están en libros. La ciudad que habitamos es compleja, y solo una parte de eso está en libros, está estudiada y publicada, que son como los edificios quizás que tienen ciertos rasgos históricos, simbólicos, estéticos, pero es una partecita muy chica. Todo el resto de la ciudad, que no está ni en los libros ni se estudia, digamos, a través como de autores o bibliografía, es también parte de lo que nosotros habitamos. Y nosotros estamos inmersos en eso, como habitantes, no como arquitectos. Entonces, un poco, la propuesta de la cátedra es tratar de entender el fenómeno ese arquitectónico que se da en la ciudad, en donde, digamos, es complejo, hay un montón de construcciones que no están en los libros, pero que son ciudad y que nosotros habitamos. Y por otro lado está la gente, digamos, nosotros estaríamos adentro de ese grupo, no estamos afuera, que habita la ciudad y se organiza como la sociedad, ¿no? Nos organizamos en torno a dispositivos formales, digamos, a edificios, a infraestructuras, que todo eso hace la ciudad. Entonces, un poco la propuesta de la cátedra es entender eso situándonos nosotros, con nuestro cuerpo, en la ciudad y tratando de entender cómo eso ocurre, cómo eso se habita. Y a partir de eso, obviamente, empezar a construir nuestra mirada como arquitectos, ¿no? Nosotros dentro de esa sociedad estaríamos cumpliendo un rol diferenciado que es, bueno, la de ser arquitectos. Pero intentamos de que la posición esa no sea de alguien que lo ve de afuera, no sea de alguien que se leyó todos los libros, se sabe todos los edificios famosos, y desde ese lugar opina, sino más bien al revés. El arquitecto es alguien que está dentro de la sociedad, convive con la sociedad, habita la ciudad igual que el resto, y lo único que hace es tener una mirada quizás más sensibilizada respecto a las problemáticas y las cuestiones que tienen que ver con el fenómeno urbano, con habitar la ciudad. Entonces, quería aclarar esto porque entonces nuestro torno en realidad, vuelvo al torno, ¿no? Sería la ciudad, o sea, el fenómeno arquitectónico se estudia en la calle, se estudia en la ciudad, digamos, ¿no? Como, más allá de que obviamente que hay que leer libros y entender un montón de cuestiones que existen en la disciplina, pero lo importante es entender eso, ¿no? Que estamos en una ciudad, que vivimos en sociedad, la comunidad en la que vivimos se organizó de una manera a lo largo del tiempo y se produjeron un montón de construcciones. No solo de edificios, digamos, publicables, lindos, sino infraestructuras, edificios anónimos, construcciones hechas ad hoc por gente que no es arquitecta. Todo eso conforma el fenómeno urbano en el que nosotros estamos
metidos. Entonces, la idea un poco es sensibilizarse y empezar a orientar la mirada a entender el fenómeno ese urbano. Entonces, obviamente que la historia existe, nos sirve, nos ayuda a entender ciertas cosas, pero no todo. La teoría existe, la crítica existe, todo existe y sirve. Digamos, nos ayuda a entender mejor algo. Pero lo importante es entendernos nosotros situados en un lugar y que nuestro cuerpo está habitando, ¿no? Como que no somos entes que están afuera y que observan, sino que estamos habitando igual que el resto de la gente, ¿no? No somos distintos, o sea, somos parte de la sociedad. Y un poco estaría bueno que nosotros aprendamos la disciplina pensando en que en realidad vamos a aportar nuestros conocimientos a esa sociedad en la que vivimos, y no a otra cosa, no a otra sociedad digamos, que estaría afuera. Nosotros aprendemos a vivir en sociedad, que es en la que nacemos, en la que nos crían, la comunidad, que nosotros formamos parte, es la que estamos, y bueno, y ahí hay ciertas reglas y leyes. Dentro de eso están las construcciones. Nosotros estaríamos, de alguna manera, tratando de entender cuál es la lógica que tienen las construcciones esas, cómo se habitan y por qué existen. Y a partir de ahí, bueno, sí construir una posición como para operar como arquitectos, ¿no? No sería lo que viene de afuera, sino aprender ahí adentro, aprender dentro de las construcciones y no por fuera. Entonces, un poco haciendo esa introducción, les quería mostrar un grafiquito para ver si podemos entender cómo nos vamos a organizar en la cursada. A ver, presentar. ¿Ahí se ve algo? Sí, sí se ve, se ve. Voy a correr, porque así los puedo ver. Si no, no los puedo ver y es medio incómodo. Ahí está. Bueno, este es un poco un esquema que tenemos. Ahora lo amplío, para tratar de graficar, digamos, el curso. El primer dibujo, el de arriba, un poco explica lo que les decía recién. Existe un fenómeno arquitectónico que es complejo, que no lo vamos a poder entender en 3 meses, ni lo van a poder entender en 4 años de cursada, por decir algo. Eso se entiende con el tiempo, lleva tiempo porque, digamos, es cambiante, es complejo, hay un montón de variables que conforman ese fenómeno arquitectónico. O sea que aprender arquitectura no es algo que tenga un tiempo. Sí, obviamente que como universidad nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera que aplicarle un tiempo a cada cosa para ordenarlo, para hacerlo como viable, pero el fenómeno arquitectónico en sí es una cosa que, digamos, se aprende con el tiempo. O sea, ustedes cuando terminen de cursar van a seguir reflexionando sobre qué es esto, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, para encarar el tema en 3 meses, lo que decidimos es agarrar como cuatro regiones del problema ese, 4 subproblemas, que serían barrio, lugar, habitar y forma, y en base a esos 4 elementos que queremos empezar a aprender, hacer como una introducción para que entre todos empecemos a reflexionar acerca de lo que es el fenómeno arquitectónico en la ciudad. O sea, está situado. No es una cosa abstracta que se puede aplicar a cualquier lado del mundo, sino que vamos a estudiar con ejemplos de la ciudad. O sea, ustedes van a trabajar en donde habitan, van a trabajar en su propio barrio, van a trabajar con los elementos que tienen en su entorno, y por otro lado vamos a tener los libros, ¿no? Como que siempre están esos 2 mundos. Pero bueno, en principio, para tratar de entender el fenómeno ese, nosotros elegimos estos 4 universos, que son barrio, lugar, habitar y forma. Entonces, a lo largo del cuatrimestre vamos a ir metiéndonos de a poco en cada uno de esos 4 temas, que en realidad es más que un tema, ¿no? Es un universo de significaciones, de problemáticas, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, de alguna manera, nosotros creemos que al pasar por esos 4 universos, vamos a lograr una primera construcción
aproximación al fenómeno urbano. Eso va por un lado. Entonces, obviamente que el recorte ese que hicimos es de la cátedra, digamos, no es algo de que para aprender arquitectura sí o sí tenés que dar estos pasos, pero a nosotros nos parece que es una buena forma de ordenar la lectura de la ciudad, como introducción, ¿no? Entonces, cada uno de esos temas van a tener ejercicios que vamos a hacer. Esos ejercicios, es esto que les decía, tiene como dos momentos. Por un lado, va a tener bibliografía, o sea, autores que escribieron sobre estos temas, y por otro lado vamos a hacer registros en la ciudad. O sea, ustedes van a salir, en la medida que se pueda, van a salir a tratar de entender esos temas en su barrio, en su lugar donde habitan. Entonces, un poco, cada uno va, o cada una, perdón, va a definir una zona de la ciudad en donde habitan, y todos los trabajos que vamos a hacer van a estar dentro de la zona esa que elijan. O sea, ustedes van a elegir como un polígono en la ciudad, un sector, un sitio, que, bueno, vamos a trabajar en definir los límites, vamos a caracterizarlo, vamos a tratar de entenderlo, y a medida que avance la cursada, todos los trabajos van a ocurrir dentro de ese campo que ustedes van a definir, y que, digamos, se supone que cada uno lo va a sentir como propio, ¿no? Porque es donde habitan. Entonces, bueno, el estudio, el análisis va a ser de un fragmento urbano que cada uno va a elegir. Y en el fragmento urbano ese vamos a tratar de entender estos 4 universos. Un poco eso es como la introducción. Por otro lado, todos esos trabajos que vamos a ir haciendo, todas esas experiencias de registro, todas esas intentos de comprender la ciudad, van a quedar volcados en lo que llamamos una bitácora individual. La bitácora es como un diario de viaje. O sea, cada uno va a tener su diario de viaje, o sea, su cuaderno, en donde vamos a ir volcando todas las lecturas, todos los dibujos, todos los registros, todas las reflexiones, y al final de la cursada, esa bitácora va a ser lo que van a entregar, va a ser la entrega. O sea que un poco vamos a ir construyendo, a medida que avance el curso, ese relato que va a quedar plasmado en el cuaderno ese, de todos los ejercicios que vamos haciendo en el sector este que van a elegir. Entonces un poco les muestro este segundo dibujo. Esto es un poco como nuestra intención, ¿no? Por un lado están arriba, ¿se ve el cursor, no? ¿El mouse? Si yo lo muevo o no. Sí, se ve. Ah, ¿se ve? Bueno, acá arriba ustedes tienen los 4 universos estos que elegimos en la cátedra. Son barrio, lugar, habitar y forma. Un poco acá lo que se ve acá es que, digamos, ninguno de los temas es más importante que el otro. Los temas son igual de importantes. Y lo que vamos a hacer es cruzarlos. O sea, vamos a entender barrio, pero cuando entendamos lugar, vamos a cruzarlo con barrio, y después cuando entendamos habitar, lo vamos a cruzar con barrio y lugar, y cada uno de esos temas es equivalente entre sí. No es que hay uno más importante que el otro, ni tampoco hay un orden establecido de cuál aprender primero. Son 4 temas que se pueden abordar como quieran, pero para ordenar la cursada nosotros sí le damos un orden. Entonces, el orden que le vamos a dar es este. Primero vamos a empezar por barrio, después vamos a pasar al lugar, después vamos a pasar a habitar y luego a forma. Eso no quiere decir que haya un tema más importante que el otro. Simplemente es una manera de ordenar la cursada. Entonces, nosotros cronológicamente vamos a ir abordando los temas de esta manera. Al mismo tiempo, están como estos cosas transversales que vamos a tener. Por un lado, los registros en la ciudad, que es que cada uno va a salir a dibujar, a fotografiar, a filmar, a escribir en el sitio que elijan, en el barrio, digamos, que eso van a ser imágenes, textos, dibujos, mapas, collage, maquetas. Todo ese trabajo que van a producir ustedes, el material ese, es el registro de su propio barrio.
desde su punto de vista. Por otro lado, vamos a tener como un paquete más teórico, que es este de acá abajo, que va a ser la bibliografía que la cátedra elige, las teóricas que vamos a ir dando, documentales que ustedes encuentran en internet, las cosas que ustedes googleen en internet. Todo eso es el paquete, si quieren, teórico, que es gente hablando de los temas que vamos a hablar. Hay autores que hablan de barrio, autores que hablan de lugar, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, todo el paquete ese que, digamos, está por fuera, es como el otro universo que vamos a abordar. Vamos a tener dos. Uno es el del cuerpo nuestro en la ciudad, o sea, el de los registros, el de caminar por las calles, dibujar, y tratar de entender, sensibilizar la mirada adentro de ese escenario. Y por otro lado vamos a tener la teoría que un poco ve las cosas desde afuera. Entonces, entre esos dos universos, nosotros vamos a ir conformando una mirada propia, o vamos a ir cambiando el punto de vista, como decía Guille, o construyendo un punto de vista más complejo. No se trata de olvidarse de cómo vemos las cosas, porque nosotros ya estamos habitando arquitectura, ustedes están habitando. No quiere decir que a partir de que ustedes empiecen a aprender a ser arquitectos se tienen que olvidar de eso. Al revés. O sea, tienen que hacer esa mirada que ya tienen más compleja. No se tienen que olvidar. No tienen que ser gente como que sale de la sociedad y ve las cosas desde afuera, sino tienen que quedarse en la sociedad, tienen que seguir siendo habitantes, pero quizás con una mirada más compleja o sensible en ciertos aspectos que tienen que ver con la ciudad, la arquitectura, etc. Entonces, un poco entre estos dos universos, nosotros vamos a ir haciendo los ejercicios que van a quedar plasmados en la bitácora. Entonces, este último renglón, que es bitácora, que está acá abajo, es el resumen de todo eso. Es el resumen, por ejemplo, en barrio, de lo que ustedes hagan en su sitio que elijan, más los textos que lean y las cosas que encuentren en internet. Esas dos cosas van a quedar plasmadas en la bitácora. Y esa bitácora va a ir sumando cuestiones a medida que avancemos. Barrio, lugar, habitar, forma. Cuando terminemos el curso y releamos todo lo que escribimos, de alguna manera ese va a ser el relato de cada uno del curso. Es como un proceso en el que van ocurriendo cosas y ustedes van registrándolo. Por eso es importante que hagan los ejercicios o sigan las clases, clase a clase. La entrega no se puede hacer al final. No es algo que se puede hacer el último mes. Porque la entrega es la sumatoria de todas las cosas que vamos a ir haciendo clase a clase, que van quedando en la bitácora. Entonces, la entrega no es algo que se hace al final, como un objeto nuevo, lindo, sino que más bien es una revisión de todo lo que se hizo desde el primer día hasta el último. Es una revisión de todo lo que queda plasmado en el cuaderno ese. ¿Se entiende eso? Entonces, es importante que ustedes clase a clase vayan haciendo los ejercicios y las cosas que nosotros demos para que lean o discutamos en clase, porque ese es el material que ya queda, digamos, para la entrega. Sí, va a haber revisiones, va a haber instancias de intercambio, de revisión, pero no es una cosa que se hace al final. Ustedes no pueden no venir a las clases y hacer la entrega a último momento. O sea, eso implica que no aprueban la materia. Lo que les pedimos es que ustedes, clase a clase, vayan haciendo los ejercicios, los vayamos viendo entre todos, obviamente, y con eso, sí, digamos, en el momento que lo entregan, sí pueden aprobar el curso. Digo esto porque hay materias en las que quizás se hace una entrega al final, que es linda, que cumple con ciertos requisitos, y bueno, y eso ya, digamos, implica que aprobás. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, el proceso de trabajo es el que garantiza que ustedes van a aprobar. Si ustedes siguieron el proceso de trabajo, clase a clase, aportaron, participaron, en los meets que vamos a hacer, en general nosotros vamos a promover que discutan entre ustedes. Si ustedes cumplen con eso, van a aprobar. Si no, no. O sea que la bitácora un poco es lo que muestra el proceso de trabajo de cada uno. ¿Queda claro eso? Hablé mucho, quizás estaría bueno que pregunten. No sé si quedó claro o no. Sí, sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Sí, quedó claro.
Perdón, Sí. ¿hay otro horario para la clase práctica, digamos? ¿O va a ser los La, martes? la parte práctica la administran ustedes. Nosotros lo que vamos a hacer en nuestro espacio de trabajo, digamos, de taller, que sería los martes, de 9 a 13, creo que es, a 14, en ese espacio de trabajo, nosotros le vamos a pedir que ustedes traigan el material que registran en su barrio y lo vamos a procesar en clase. O sea, ustedes lo que tienen que traer es el material, es el registro que le vamos a pedir. Nosotros vamos a trabajar con registros porque es una manera de esto, ¿no? De salir a la calle, quizás la cuadra que circulan siempre, digamos, la cuadra o el camino que hacen para ir a tomarse el colectivo, para ir a tal lugar o lo que sea, ese espacio que lo tienen recontravisto, lo que vamos a proponer es que lo empiecen a mirar de otra manera, que empiecen a sensibilizar la mirada para entender otras cuestiones que están ahí y que no vemos. Porque, digamos, los arquitectos nos sensibilizamos para ver ciertas cosas que otros no ven. Esa es como nuestra diferencia con los otros actores sociales. No quiere decir que seamos ni mejores, ni distintos, ni superiores, simplemente nos entrenamos en ver cosas que por ahí otra gente no ve. Entonces un poco el ejercicio este de recorrer el barrio apunta a eso, apunta a que empecemos a trabajar, a entrenar esa mirada. Entonces, ustedes van a salir a trabajar en su barrio, en el momento que quieran, se lo administran eso como quieran. Lo que sí tiene que ser sí o sí es que para el martes, o sea, que viene, ustedes tienen que traer el material para trabajar en clase. Esa es la consigna, digamos. Entonces, ustedes vienen con el material, si quieren, en crudo o con una reflexión previa, y en clase lo vamos a trabajar. En grupos, en mesas de trabajo, con intercambios. Entonces, un poco, digamos, la consigna es esa, ¿no? Como que el horario de clase es para trabajar en taller con el material que ustedes traen ya, digamos, de alguna manera procesado en su casa. ¿Se entiende eso, Pablo? Sí, perfecto, perfecto. Bueno. No sé si hay preguntas con respecto a esto. Hay una cosa acá que con lo virtual se pierde. Nosotros cuando trabajábamos en taller presencial, la bitácora estaba siempre ahí. O sea, cada estudiante traía su cuaderno, lo mostraba, dibujaba ahí en vivo, se lo mostraba a los otros. Bueno, eso ahora no ocurre, porque estamos cada uno en nuestra casa. Pero lo que sí tienen que tener es ese cuaderno, lo tienen que tener en su casa. Y lo que nos van a mostrar cuando suben los trabajos es una foto o un registro de lo que está en el cuaderno. O sea, ustedes, clase a clase, en vez de mostrarnos el cuaderno como sería en la clase presencial, lo que van a hacer es subir fotos o pedazos del cuaderno ese. Pero en sí el concepto es que ustedes tienen que tener esta cosa como de relato de lo que van haciendo clase a clase. ¿Eso queda claro? O sea que esa bitácora existe, lo que pasa es que ahora es virtual. No la estamos viendo en vivo, pero existe. ¿Queda claro eso? Sí, quedó claro. Sí. Quedó claro. Y después una cosa más que quería decir es que cómo lo vamos a organizar, es que ustedes van a armar grupos, ahora al final les vamos a decir cómo, va a haber grupos, y nosotros en general vamos a armar mesas más chicas, en donde va a haber un profe por mesa, en donde la idea es que el profe no les dé, va a haber teóricas aparte, ¿no? Pero en esas mesas, el profe no es que le va a dar una clase, sino va a coordinar esa mesa para que ustedes intercambien material y reflexionen entre los grupos. O sea, el trabajo en taller, el trabajo que vamos a hacer con el material que ustedes traigan, no va a ser de un profe hablando y ustedes escuchando, sino que el profe va a coordinar una mesa para que ustedes intercambien y produzcan algo. O sea que la clase es activa. Ustedes van a tener que trabajar en la clase y van a tener que hablar e intercambiar cosas entre ustedes. Eso se los aviso para que se organicen, no sé, con sus otras cosas. No es que escuchan y mientras tanto hacen otra cosa. No, tienen que estar y tiene que ser activo.
O sea, la clase es activa. Ustedes ahí van a tener que trabajar y procesar el material. Por eso vamos a hacer grupos más pequeños. Y bueno, vamos a usar herramientas como el Jamboard, estas cosas que hay ahora en Google Meet, que te permite armar como pizarras y empezar a mostrar cosas, empezar a elaborar algo nuevo a partir de lo que traen. Por otro lado, cada grupo va a tener su Padlet. ¿Ubican qué es un Padlet? Cada grupo va a tener un Padlet que en realidad funciona como pizarra para que el grupo tenga un lugar donde subir cosas, intercambiar. Es como el sitio del grupo, ¿no? Es como el lugar donde el grupo va subiendo las cosas y las puede ver. Que esto en la presencialidad sería la mesa. O sea, cuando llega alguien a la mañana, se sienta en una mesa y ahí está el grupo, ¿no? Ahí se ven. Como no tenemos eso, esa mesa sería el Padlet, ¿no? Como que ahí ustedes van subiendo las cosas y es como el sitio donde intercambian el material. Un poco esa es la idea, no sé si quedó claro. Sí, sí. Profe, Sí. ¿esta materia tendría parcial o sería todo el proceso que nosotros venimos haciendo? O sea, la bitácora sería nuestro parcial. Claro, no hay parciales, pero sí hay instancias como de revisión de lo que se hizo. En cada uno de estos universos que veamos, va a haber una instancia de revisión. O sea, por ejemplo, barrio, no sé, vamos a tener, invento, ¿no? Vamos a tener 2 clases o 3 clases, X. Entonces, cuando termina barrio, esas 3 clases, vamos a hacer una revisión de eso, como una entrega, una subentrega. Cada uno va, de alguna manera, a revisar lo que hay en su bitácora de ese tema. Después arrancamos lugar. Cuando termina lugar, va a haber otra entrega, otro corte de eso que se hizo. Y así en cada uno de los universos. Al final de todo, lo que se entrega es todo. Entonces, cada uno de esos cortes sirve como instancias de revisión intermedias y al final se entrega toda la bitácora junta, tratando de alguna manera de encontrar ese relato que cruza todos los temas. Yo quisiera, perdón. No, yo quisiera decir una cosa que tiene que ver con la bitácora, ¿no? O sea, la bitácora es una forma de trabajo que es distinto a la entrega. Digamos, es para evitar entregas. En la entrega digamos, las entregas en general tienen una lógica que es trabajo terminado, ¿no? O sea, es punto. Acá llegué y entrego lo. Y tienen un objetivo de causar un cierto impacto, con lo cual uno trata de esconder, digamos, si fuera en un proyecto arquitectónico, yo presento la entrega, entonces no corto por los lados problemáticos, corto por los lados que yo resolví bien, lo demás los escondo. Entonces cuando hago una entrega trato de mostrar lo presentable, no muestro las dudas, muestro las afirmaciones, digamos, tiene toda una lógica de la cual queremos salir y por lo tanto planteamos la bitácora, que la bitácora sería como un borrador permanente. Y ese borrador permanente tiene momentos donde uno tiene que volver para atrás, revisar, corregir, tachar, poner, pero que, digamos, donde uno pone también las dudas que tiene. Esto no sé cómo es. Me hago esta pregunta. Y eso es mucho más, a veces es mucho más interesante que las certezas, ¿no? Entonces, digo, por el tema de entregas, de la palabrita entrega, no lo tomen como una, o sea, es una presentación de un trabajo que está en desarrollo. O sea, es como mostrar en el lugar en que uno está, de desarrollo de un cierto aprendizaje, estudio, relevamiento, lo que fuera, de un lugar o de una situación o de algo. Sí, hay una cosa que está bueno esto que decís, Guille. Quizás la entrega tiene una lógica vinculada quizás al concurso, ¿no? A la competencia. O sea, hay como una lógica de que quizás cuando uno está en arquitectura, en la materia, parecería ser que hay un tema para desarrollar, hay como una especie, como hay que hacer un edificio, ¿no? Entonces uno va haciendo instancias en torno a ese objetivo, y
y hay como una especie de competencia tácita, como que cada uno al hacer la entrega está como concursando, ¿no? Está como viendo cuál es la mejor resolución para ese proyecto que hay en el curso. Nosotros tratamos de evitar eso, tratamos de que en realidad sea estamos tratando de aprender entre todos, y no hay ningún concurso ni competencia. Lo que sí hay es que ustedes tienen que aprender del otro. O sea, es al revés. O sea, es como que no le tienen que ganar al otro, no tienen que hacer un proyecto mejor que el otro, o sea, que la entrega muestre una cosa mejor que la del otro, sino que lo que tienen que mostrar es que aprendieron del otro. Lo que estamos tratando de buscar es que haya como una especie de socialización de lo que ustedes sienten en la ciudad, y entre todos podamos entender mejor este fenómeno arquitectónico que estamos tratando de encarar. Entonces, un poco la idea de cruzar los trabajos, de que ustedes compartan el trabajo entre ustedes y no con el docente como si fuera, bueno, está el docente y ustedes le muestran el trabajo a él les corrige, y después ustedes con eso vuelven a hacer el trabajo. No es la lógica esa. La lógica es que nosotros nos juntemos en la mesa de trabajo, aunque sea virtual, compartamos las cosas y entre todos podamos mejorarlas. Entonces, lo que hizo mejor el otro, yo veo un compañero que hizo algo mejor, o que encontró otras cosas que yo no había visto, eso lo uso a favor. Eso, de alguna manera, lo incorporo, aprendo del otro. Digo, esto lo hizo mejor, bueno, lo incorporo, muestro lo mío, trato de aportar algo que que ustedes hayan visto, que el otro no vio. Entonces, un poco la lógica es esa, no es la de la competencia que al final, cuando hacen la entrega, se ve quién hizo algo mejor que el otro, sino es más bien un espacio de trabajo, un taller, en donde todos aportan y aprendemos de todos. Entonces, cuando un compañero entendió algo mejor o hizo algo como con más criterio, lo comparte, el resto aprende y lo incorpora. Y así vamos contaminándonos entre todos y aprendemos. Entonces, un poco lo de la entrega me parece a mí que tiene esa lógica como de que, bueno, a último momento se ven todas las entregas y como que se hace un balance de cuál es mejor que la otra, qué sé yo. Esto no es así. Cada bitácora tiene una lógica propia, pero sí hay un momento de intercambio y ustedes van a tener que ver qué hizo el resto y de ahí sacar conclusiones o cosas nuevas que ustedes no hayan visto. Entonces tómenlo más como un taller, como un espacio de trabajo, y no tanto como un lugar en donde estamos compitiendo para ver quién es mejor. No sé si hay preguntas o dudas que quedaron. Sí, yo tengo una duda. Esta especie de cuaderno que tenemos que tener, ¿tiene que tener alguna forma en particular? ¿Tiene que ser alguno en particular? ¿O eso es algo propio de nosotros? No, es un cuaderno. Vos tenés hay algo ahora con la virtualidad que tenés a favor, que es que como ustedes tienen que mandar, como ustedes comparten ahora las cosas vía internet, en realidad es un archivo. Ese cuaderno, en realidad, ustedes lo tienen en su casa, en formato que quieran. Un cuaderno A4, no importa. Tampoco tiene que ser, digamos, un formato específico. Es un borrador, como bien dijo Guille. Pero lo que ustedes van a compartir es una imagen de eso. O sea, es digital. Entonces, en general, nosotros nos manejamos con PDFs. Entonces, ustedes quieren compartir algo, un fragmento del cuaderno ese, quizás son 5 hojas, y bueno, es un PDF que tiene 5 páginas, ¿no? Entonces ustedes comparten un archivo, y ese archivo son 5 páginas, que es una parte de la bitácora. Entonces un poco lo que tienen que saber es, no sé si saben, hacer PDFs. ¿Eso lo aprendieron ya? Que es como la herramienta que vamos a tener. Nosotros vamos a tener un Google Drive. El Google Drive de la cátedra, que después le vamos a compartir todo, va a tener un lugar que va a ser como de los estudiantes, ¿no? Y ahí cada uno va a ir subiendo clase a clase su producción. Ese Google Drive es de alguna manera lo que oficialmente va registrando
el trabajo de cada uno. Entonces, clase a clase, ustedes van a subir a ese Google Drive, en carpetas que armemos nosotros, el trabajo. Entonces, eso va a ser un PDF, va a ser un fragmentito del cuaderno ese que tienen ustedes en su casa. Eso va quedando. Eso tiene una fecha de entrega, o sea, a nosotros de alguna manera nos queda un registro de la cursada de cada uno. Al final del curso, cuando cada uno revise su carpeta de Google Drive, tiene que estar todo el proceso de cursada. Entonces, eso va a estar abierto y todos van a poder ver el trabajo de todos. Entonces, de alguna manera, cuando ustedes tengan alguna duda o algo, una de las opciones que tienen es entrar a ese Google Drive y ver lo que hizo el resto, ver qué hizo el compañero de al lado, digamos, o el grupo de al lado. Eso, digamos, es parte del curso, o sea, ustedes pueden consultar el trabajo de los otros. Y eso va a estar todo ordenadito en Google Drive, por carpetas, que le vamos a ir armando a medida que avancemos. Y bueno, un poco ese es el lugar donde se plasma lo que ustedes tienen en su casa en formato borrador o cuaderno. Son imágenes de eso. Y eso va a quedar plasmado en el Google Drive. Entonces, un poco el Google Drive nos sirve a nosotros como para organizarnos, para controlar un poco el trabajo, y les sirve a ustedes para compartirlo, para que todos puedan ver el trabajo de todos. Entonces el cuaderno va a estar en su casa, tiene el formato que ustedes quieran. Quizás hay momentos que necesitan ustedes, por algún motivo, hacer un dibujo grande en su casa. Lo pueden hacer, no hay drama. Después lo que hacen es sacarle una foto a ese dibujo, lo pasan a PDF, y eso se comparte y queda en el cuaderno. ¿Se entiende la lógica? O sea, en su casa ustedes pueden hacer el formato que quieran, pero después va a quedar en un PDF, y cuando juntemos todos los PDFs, ahí va a quedar, digamos, el relato de la bitácora. Gracias. También vamos a hacer en algún momento maquetas. La maqueta obviamente que queda ahí en su casa, y lo que hacen es compartir la foto, la serie de fotos de la maqueta y las reflexiones. Lo que es importante es que los dibujos que les pedimos que hagan no son dibujos técnicos, dibujos en los que le vamos a evaluar la técnica del dibujo, sino que son dibujos que intentan expresar cuestiones. Entonces, tienen que ser dibujos grandes, dibujos que se entiendan, y suéltense, traten de expresar las cosas sin concentrarse tanto en las pericias técnicas de cada uno, sino más bien en lo que cada uno quiere expresar. O sea, los dibujos o los collages o todo lo que hagamos son una herramienta de trabajo, no son en sí mismo una entrega. No es que estamos aprendiendo a dibujar, sino usamos los dibujos como herramienta de trabajo para entender algo nuevo, para bajar lo que está en la cabeza a un papel. Que eso es algo que de alguna manera vamos a ir aprendiendo como arquitectos a lo largo de la carrera. Entonces el dibujo no es algo que vamos a evaluar en sí como dibujo técnico, sino que lo que vamos a evaluar es la reflexión que ustedes pueden extraer de los dibujos cuando los hacen. Entonces siempre las imágenes van a venir con un texto, ¿no? Siempre va a haber como un dibujo, una foto, un collage o lo que sea, acompañado de una reflexión, de por qué hicieron eso, de qué encuentran en ese dibujo, de cómo pueden entender mejor lo que están dibujando, registrando. Entonces, un poco son como herramientas de trabajo. Y vamos a tratar de aprender esto, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos disponibles como arquitectos para comprender mejor el fenómeno arquitectónico? Entonces, ¿cómo podemos usar esas herramientas? Acá preguntan si van a usar programas. No. Digamos, ustedes si quieren hacer algo vía digital en Photoshop o en AutoCAD pueden, pero básicamente lo que intentamos es que los dibujos sean, en principio, a mano. O sea, que haya como una intención de registrar las cosas con dibujos a mano. Después ustedes pueden meterlos en Photoshop y colorearlos, o editar algo en la computadora, o pueden hacer algún dibujo en AutoCAD si quieren. Pero en general lo que pasa con el AutoCAD es que termina siendo como, ponen toda la energía en que el dibujo de AutoCAD quede bien y no en tratar de entender lo que estamos tratando de entender. O sea, lo más fácil es que ustedes dibujen a mano y
se concentren en comprender lo que están dibujando. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Es un taller de trabajo. El trabajo que van a hacer ustedes es esto, son registros, son dibujos, son mapas, son collages, son fotos, son videos, son maquetas. Y el material ese es el que vamos a estudiar, analizar, cruzándolo con la bibliografía, con la parte teórica. Nosotros tenemos un texto escrito, que lo estamos haciendo en paralelo con un grupo de trabajo, y la propuesta era que un poco, como primer texto bibliográfico, lo lean eso, y la próxima clase lo comentemos. Es como una especie de introducción que habla de todos estos temas como del registro, de la apropiación del lugar, de los sitios. Entonces, después lo vamos a subir al Drive, perdón, al Drive no, al Classroom, para que ustedes recomiendan laburar con estilógrafo, acuarela. La técnica es libre. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es desarrollar alguna herramienta que permita que lo que ustedes piensan, lo que ustedes ven en el barrio, lo que tienen en la cabeza, lo trasladen a una imagen y la puedan compartir. Entonces, la técnica es libre, usen lo que quieran. Prueben cosas. No hagan siempre el mismo dibujo, la misma forma. Si en algún momento quieren usar Photoshop, pueden. Si en algún momento quieren dejarlo a mano, pueden. Si en algún momento quieren usar acuarela, pueden. No es una cosa de bellas artes, no es que estamos aprendiendo a dibujar, sino que estamos tratando de aprender a usar los registros como material de estudio. Cuando saquen una foto del barrio, o una serie de fotos, no es cualquier foto. Ustedes van a tener que elegir algunas, por algún motivo, que quizás expresen mejor cosas, y esas fotos las van a tener que trabajar, van a tener que hacerle algún dibujo encima, o van a tener que explicar por qué están usando esa foto. ¿Se entiende? O sea que en realidad las técnicas van a ser varias, y la idea es ir como probando con varias técnicas para ver cuál es la que de alguna manera nos permite mostrar ciertas cosas en una, ciertas en otra. Es mejor el dibujo para ciertos aspectos, es mejor la foto para ciertos otros aspectos, es mejor la maqueta para entender otras cosas. Cuando haces un mapa entendés cosas que cuando mirás una foto no. Cada técnica, digamos, tiene como su lado bueno, digamos. Entonces tratemos como de probar varias técnicas y entender de cada una qué permite mejor comparándola con las otras. Entonces un poco es esto, ¿no? Es un taller de trabajo en el que vamos a comprender la ciudad a partir de registros. El registro como herramienta, no como fin en sí mismo. No es que el dibujo en sí mismo es lo que estamos intentando construir, sino el dibujo como herramienta para entender la ciudad. Dibujo, foto, lo que sea, collage. ¿Quedó claro? Después igual cuando lean el texto quizás está un poquito mejor explicado. Y por otro lado tenemos un manual de cursada, que ese está hace un montón, que también cuando usted, bueno, está la página de Instagram que tenemos, ahí está el link para entrar al Google Drive en donde está el material teórico. Entonces, si quieren entren al Instagram, que ahí tenemos el link. El Instagram es Cátedra Rodríguez, creo, a ver, espera que no me acuerdo bien. Creo que es así, ¿no? Cátedra, o Cat Iac Rodríguez, ¿era cómo era? Ya les digo exactamente. Me parece que es Cat Iac Rodríguez. Iac Rodríguez Fadu es el Instagram. Iac.rodríguez.fadu. Ahí, bueno, hay algunas imágenes de cosas que se hicieron, hay en las historias destacadas, hay trabajos de otros años, para que empiecen a ver un poco de qué se trata esto, y en la biografía, digamos, ahí arriba, está el link para entrar al material teórico. Ahí van a ver los textos que vamos a leer, que están por tema. También van a ver una cosa que se llama manual de cursada, que es una cosa que veníamos usando hace un montón cuando era presencial. Lo pueden mirar, porque ahí está un poco cómo es el curso. Lo que pasa es que va cambiando, o sea, ahora es un poquito distinto a lo que dice el manual. Pero no importa, vamos a ir clase a clase hablando de eso. Y lo que sí les vamos a pedir es que lean el texto este nuevo que tenemos,
El nombre, lo escribo así queda. Es Jack Rodríguez Adu. Ese es el Instagram. Si quieren les pongo el link, así entran directamente. Eso es más fácil aún. Ahí lo pasaron en el chat. Ya le pusieron. Ah, perfecto. Buenísimo. Ahí si entran van a ver ahí arriba está el link al Drive y después están las historias estas que son cosas que se hicieron en otros años y después, bueno, hay fotos, qué sé yo, para que vayan viendo, para que se interioricen. Ahí si les interesa está toda la bibliografía que vamos a usar, un poco está el panorama del taller. Después igualmente clase a clase vamos a ir viendo cosas nuevas, ¿no? Porque nosotros como que lo vamos un poco editando eso año a año. Siempre está en construcción. Así que no lo tomen como algo que va a ser así, sino como cosas que se fueron haciendo otros años. No sé, bueno, no sé si hay algo más. Ahora tendríamos que ver lo de los grupos, ¿no? Tómenlo como de quien viene. Claro. No lo crean del todo. Sí, hagamos lo que podríamos hacer si ustedes nos mandan los grupos que tengan ahora conformados y después nosotros armamos las mesas, ¿no? Tenemos, a ver, ahora hay una lista de estudiantes que está por orden, digamos, Alfabético. como viene de las actas. Esa lista nosotros la tenemos que agrupar en grupos que van a armar ustedes. Si ustedes no tienen grupo, no importa, lo armamos nosotros al azar. Pero si algunos estudiantes ya tienen algún grupo que quieren mantener, esos grupos en general son de 6, ¿no? 6, 7, más o menos. Sí. ¿No, Guille? Sí, sí. Si ustedes ya tienen grupo y lo quieren mantener, pónganlo ahora en el chat, pongan la listita y a nosotros ya nos queda el registro. Si no tienen grupo, no importa, lo armamos nosotros al azar, funciona igual, está bien. No es necesario que sea un grupo de 6 o 7 personas. Si son 2, pongan 2. Queremos estar juntos estos 3. Si ustedes ya... Armemos, no hagamos un descalabro. Entonces, ahora es el momento de que si ustedes tienen ese grupito armado, lo pongan ahora en el chat, pongan la listita, nombre y apellido. Entonces, nosotros después, cuando armamos los grupos, los tenemos en cuenta. Si no tienen grupo, no importa, no pasa nada, lo armamos nosotros y la próxima clase les decimos, o bueno, en el transcurso ponemos en el Classroom los grupos con los mails como para que se empiecen a vincular entre ustedes. ¿De cuántos son los grupos? Los grupos tenemos que ver, digamos, dependiendo de los inscriptos, pero en general son entre 6, 7, 5 a veces. Eso lo vamos a terminar de ver cuando armemos la lista final. No hace falta avisar que no tienen grupo. No hace falta. Si no ponen nada, es que no tienen grupo, listo. Nosotros les decimos, en el caso de que quieran estar con alguien ahora, pónganlo ahora acá en el chat, nada más. No hace falta aclarar que no tienen grupo. Ahí está bien que están poniendo pares o gente Claro. que se conoce entre círculos y cartas que vamos agarrando de los grupos, juntando. Perfecto. Bueno, vayan haciendo eso. Y no sé si habría que ver cómo arrancamos, Guille. ¿Qué tienen que hacer para la próxima vez? ¿Qué tienen que hacer para la clase que viene? Una de las cosas es leer el texto ese, introductorio, que lo vamos a subir ahora al class. Ese es como el primer texto que vamos a leer. Y por otro lado, vamos a empezar con el tema de barrio. Vamos a arrancar con barrio. Entonces... Profe, una pregunta. ¿La elección del barrio tiene algo que ver con... O sea, tenemos que decir entre los grupos? No. Eso está bueno. Bien, buena. El trabajo
el trabajo, digamos, oficial de la cátedra es individual. Cada uno va a tener su propia bitácora, o sea que la bitácora es individual, y sus propios registros. Luego en el grupo lo que vamos a hacer es intercambiar el trabajo individual. ¿Entendés? O sea, los grupos sirven como espacio de debate más pequeño, que después eso se traslada a las mesas de trabajo. Pero el trabajo en sí es individual, la bitácora es individual, y ustedes cuando suban las cosas al Google Drive van a ser siempre individuales, excepto en los casos que les pidamos que suban algún trabajo grupal, cuando hagamos algún corte o alguna cosa intermedia. Pero si no, siempre los trabajos que suben al Google Drive son individuales. Perfecto. Esto quiere decir que hay cosas que son, en realidad, que son compartidas, que son producto de compartir, pero yo lo tengo que poner en mi bitácora. ¿Se entiende? Quiere decir que yo estuve discutiendo con Joaquín tal cosa, y figura, y Joaquín podrá, yo no estuve discutiendo con este tipo, chao. Cada uno interpreta lo suyo, entonces cada uno tiene su bitácora, lo cual no quiere decir que sea una cuestión absolutamente individual, sino que tiene que ver con una relación con su grupo. Entonces, ¿qué registro? Nosotros cuando había clases presenciales pedíamos un video de 1 minuto del barrio. El barrio es el lugar, no tipo Google Maps, ¿no? Donde mi barrio es mi barrio es Saavedra, y Saavedra limita con tal, en tal, hasta tal avenida, entre otras. No nos referimos a eso. Nos referimos al barrio entendido como uno lo vive. Si mi barrio no coincide con el barrio de la municipalidad. Mi barrio es el lugar donde yo vivo, donde yo me muevo, donde me siento como en casa, donde me siento, donde transcurre en medio mi vida y donde tengo una cuestión de afectos que reconozco, que me hacen acerenciarme, o sea, apropiarme de ese espacio. Eso es mi barrio. ¿Se entiende? Claro, no tiene un radio específico. No. ¿Se entiende?